No me molesta mosquito. I want you in my burrito. No me molesta mosquito. Why don't you go home? No me molesta mosquito. No me molesta mosquito. No me molesta mosquito. Pueden robarte el corazón. Hola amigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cómo le trata la creciente? Acá nosotros también el crucipaso está grande y no tenemos luz. Danielito, te pido un favor. Quería por intermedio de tu programa agradecer a toda la gente que colaboraron para hacer el bingo. A mis familiares, amigos, a mis vecinos, todos. En fin, a todos les agradezco de corazón. Un beso y un abrazo de Mirta. La amiga Mirta se estaba comunicando con nosotros, nos estaba pasando. La verdad que le transmitimos a toda la gente que estuvo presente el sábado. El sábado 23 fue el bingo en Cursupaso, en la zona, en la casa de la señora Mirta. Hicieron un bingo familiar para recaudar, para comprar materiales para la Capilla Virgen de Itatí, que ahora el 8 de diciembre seguramente van a estar realizando una fiesta en honor a la Virgen, ¿no? Así que Mirta les agradece a todos los que estuvieron presentes, muy agradecidos, seguramente han pasado una tarde excepcional, en familia. Le pedí a Mirta que me pase fotos como para subirlo en el Face y reflejar lo que habrá sido el bingo ese. Tendremos que hablar con Mirta también para preguntarle si qué es lo que van a necesitar o qué le queda pendiente para la restauración de la capilla, ¿no? Hola amigazo, ¿cómo estamos? Pero yo digo, usted no tendría que estar escuchando radio, usted tendría que estar ahí revisando los corrales, o en el galpón arreglando las riendas, o de eso se está encargando el patrón general. ¿Cómo estamos? Sí, ya lo dije hoy temprano que están sin luz en Paraje Basualdo. Dice, acá se está quejando el amigo José, alias Guiro, porque dice que la música le da sueño. Encima que están aburridos, sin luz. Pero hasta las 10 de la mañana estuvo puro chamamé, ¿o no? Bueno, después se pone romántico a la hora de la siesta, aparece el operador. Por la ciudad de Resistencia, Chaco, me dicen que amaneció lloviendo, pero todavía tranqui nomás, no hay peligro de ¿cómo es? De inundaciones. Todo el mundo tiene miedo que entre agua, que el agua vaya más allá cuando llueve así, ¿eh? Parece que la psicosis es a nivel país, se me hace. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo. Al amigo Guiro le vamos a poner unos temas de Marco Penón y seguramente ahí de eso le va a alegrar, ¿eh?
El amigo Gustavo acá de la zona de Coni nos manda un comunicado que acaba de emitir la Municipalidad de Cazadores Correntinos, donde muestra imágenes de personal de dicha municipalidad junto a trabajadores de la ADEPEC, donde están tratando de restablecer el servicio de electricidad. En realidad lo que nos muestran en la foto son postes caídos. Así que, señores, desde ya muchas gracias. Y a la gente que está sin luz, tenga paciencia, que ahora que acampó un poco el agua, ya se están poniendo a trabajar a restablecer la luz. La verdad que por lo que veo hay 3 postes caídos. Lo que no veo es en la zona que cayeron los postes, ¿no? Porque ayer estaban sin luz Control Tuna también. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu lado. Óyeme, Mario, ¿qué es lo que traemos ahora? El nuevo ritmo del cuartetazo. ¡Oh, pero qué bien! Yo sabía